Publicidad y a la vuelta estamos con Teresa Gómez para hablar de la última hora del Tribunal Supremo, que va a pasar con el juicio a los golpistas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta redacción abierta de Intereconomía para que vean ustedes hasta qué punto estamos en directo. Son ahora mismo las 2:02:00, la 1:02 en Canarias. Y estamos en presencia, ya se lo anunciaba al principio, de Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Periodista de OK Diario, experta en periodismo judicial, jurídico, en periodismo que tiene que ver con, entre otras cosas, lo que está ocurriendo estos días, semanas, ya meses, en el Tribunal Supremo, el juicio a los golpistas. Les decía yo a los espectadores, Teresa, que en el día de ayer se produjo un punto de inflexión en el juicio. Sí. Porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado ofrecieron su punto de vista respecto de lo que ocurrió en el otoño de 2017 en Cataluña. Y yo, que soy lego en la materia, quería preguntarte, antes de nada, antes de entrar en lo que dijeron cada una de la Fiscalía y la Abogacía, ¿qué pasa? ¿Que estamos muy cerca del fallo como para que la Fiscalía y la Abogacía tengan que dar sus puntos de vista? ¿O? Estamos tan cerca que a mí fuentes del Ministerio me dicen que la sentencia estará para últimos de agosto, primeros de septiembre. Es decir, durante estos meses los magistrados, el tribunal que está juzgando el proceso, va a elaborar su sentencia y ya te digo que a finales de octubre, principio de septiembre, a mí me dicen que ya van a tener la sentencia definitiva que juzgará a los golpistas y se sabrá si el tribunal les acusará de rebelión o si por el contrario llevará el alegato de la Abogacía del Estado y les acusará por sedición. Yo creo y confío en el buen criterio de Marchena y de todos los magistrados que forman parte del tribunal y creo que se les juzgará por rebelión porque lo que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, como bien dijo el fiscal Javier Zaragoza, fue un golpe de Estado. Pues precisamente tenemos imágenes del fiscal Zaragoza en el día de ayer hablando sobre lo que ocurrió a su juicio, a su criterio, en Cataluña, los meses de septiembre y octubre de 2017. Vean. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, particularmente desde el momento en que se aprueba esa resolución primera de la 11ª legislatura, que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados: derogar uno de los objetivos que se incluyen en el apartado primero del artículo 472 del Código Penal: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, que es el objetivo que se menciona en el apartado quinto. Quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña, y lo recordaban hace unos días un nutrido grupo de historiadores y académicos encabezados por el prestigioso hispanista británico John Eliot, es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente y pacientemente aquellos que defienden la Constitución. Bueno, ese es el señor Zaragoza. Háblanos un poquito, Teresa, de la historia, de la trayectoria laboral de este hombre. Sí, pues Javier Zaragoza, yo siempre he dicho que España debería tener más fiscales como Javier Zaragoza y más magistrados como Manuel Marchena, que es el que preside el tribunal que ahora está juzgando a los golpistas. Javier Zaragoza es un fiscal que estuvo junto a Luis Navaja en el País Vasco luchando contra todos esos etarras, amenazado de muerte. También estuvo en Galicia. De hecho, recordemos que el famoso abogado de los narcos gallegos, de Ubiña y demás, que también era narcoabogado, Bioque, intentó asesinarlo y es una de las razones por las que Bioque luego ingresa en prisión. Entonces yo creo que Javier Zaragoza es un fiscal con muchísima trayectoria, que ha sido
una experiencia más en su vida, pero ni mucho menos la más controvertida, ni la más polémica, ni en la que se ha podido jugar mucho más que cuando estaba en el País Vasco. Y como decíamos, me hablabas de Consuelo Madrigal, que es otra de las fiscales. Javier Zaragoza posiblemente haya sido más contundente a la hora de calificar lo que sucedió en Cataluña como golpe de Estado, pero creo que es más bien por la trayectoria profesional que él ha tenido y ten en cuenta que se ha tenido que enfrentar a etarras en el País Vasco durante gran parte de su trayectoria profesional. En OK Diario adelantamos el martes pasado cuál iba a ser la acusación, el escrito definitivo de acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y dijimos que se iban a mantener en rebelión. A mí lo que me contaron fuentes del Ministerio Fiscal es que ellos habían decidido juzgarle por rebelión y no por sedición, porque realmente se utilizó la violencia, y ha quedado así acreditado con los testimonios de los Mossos, de guardias civiles, de Policía Nacional, cuando han dado su versión durante estos 4 meses en los que se ha juzgado el juicio del 1O. ¿Por qué los que venimos siguiendo el juicio, pero no somos ni abogados ni tenemos conocimientos legales mínimos como para conocer cómo ha de discurrir un juicio de esta envergadura y de estas características, nos ha sorprendido que ayer no hubiera testigos, no hubiera... fueran la Fiscalía y la Abogacía los que hablaran? ¿Por qué? Claro, porque ayer le tocaba hacer los alegatos a la Fiscalía. Pero eso es porque estamos al final ya. Claro, ya estamos al final. Termina esta semana, termina hoy empezaban ya las partes también a decir cuáles eran sus conclusiones. Esta semana ya termina el juicio y ellos volverán, en este caso los golpistas, volverán a las cárceles catalanas donde viven a cuerpo de rey, como bien sabemos, y durante estos 2 meses lo que va a hacer el tribunal es redactar la sentencia condenatoria. Y antes hablábamos de la diferencia que hay entre la acusación que ha hecho la Abogacía del Estado y la acusación que ha hecho la Fiscalía del Tribunal Supremo. Como bien sabemos, la Fiscalía les condena por rebelión y la Abogacía del Estado por sedición, que es una pena mucho menor. Es decir, en lugar de condenarles a 25 años de prisión, como es en el caso de Oriol Junqueras, se les condenaría a entre 12 y 16 años de prisión. Porque la Abogacía del Estado, que como bien sabemos es un órgano dependiente del Gobierno y en este caso de Pedro Sánchez, considera que no hubo violencia en el 1O y que no ha quedado totalmente acreditada la violencia. Me gustó mucho unas declaraciones a través de Twitter que hizo Edmundo Val, el purgado y por el gobierno actual, por haber querido mostrar una independencia absoluta. Era el abogado del Estado, que se lo cargaron, como bien hemos dicho, por mostrar una independencia absoluta y por decir que lo que hubo en Cataluña fue una rebelión y no una sedición. Y él en Twitter, Edmundo Val, dijo lo siguiente, entonces lo voy a leer porque quiero decir literal. Las palabras textuales, eso vale. es. Hoy siento mucha tristeza al ver cómo el gobierno de Sánchez está machacando en nombre de la Abogacía del Estado para ocultar la violencia del golpe separatista. Hoy queda aún más claro por qué me cesaron. La Fiscalía ha sido contundente y coherente con sus hechos. Y así fue. No sé yo si el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya mostrado esta independencia absoluta al gobierno, esto pueda conllevar a tener unas consecuencias negativas en la Fiscalía, y quién sabe si puede haber más que una cabeza cortada, ¿no? Una vez que... Un cabeza de turco. La Abogacía depende del Estado, pero la Fiscalía también, ¿no? Sí, la Fiscalía también, por eso digo que... Entonces, ¿cómo pueden estar operando de manera tan autónoma los fiscales? Porque los fiscales son muy profesionales y han querido mostrar una absoluta independencia y han querido juzgar al 1O y al golpe de Estado por lo que es judicialmente un golpe de Estado, a pesar de que esto pueda tener unas consecuencias, como bien hemos dicho, a la hora de nombrar un nuevo fiscal general del Estado. Bueno, vamos a escuchar a los 2 fiscales restantes. Aparte de Zaragoza, hay 2 fiscales que hablaron también en el día de ayer y obviamente todos lo hicieron siguiendo la misma línea argumental. Vamos a escuchar a los 2 restantes. Vean. Hemos tenido a letrados de la Administración de Justicia atemorizados, pidiendo prendas para ocultar su rostro, saliendo por un lugar inadecuado, que no sé si era la azotea o un tejado, da igual, no era una protesta. Era un acto de obstaculización intimidante y violenta a esa investigación policial que les llegaba al corazón de lo que era la organización. La cosa cambia cuando ya tienes
una fuerza ejecutiva que quiere cumplir la ley. Y hay que hostigarla. ¿Por qué no a los Mossos d'Esquadra? Porque eran nuestra policía, porque eran complacentes, porque actuaban bajo las órdenes del gobierno. La señora Provías, directora de Servicios del Departamento de Presidencia, desvincula estas facturas de la campaña Civisme, alegando que por estar desierta no pueden generar ninguna obligación para la Administración. Y finalmente los técnicos de Presidencia se sacan de la manga la idea de que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales presta sus servicios gratuitamente por ser un ente público y por lo tanto no procede el pago. Y además sellan semejante patraña recurriendo in extremis al expediente de revisión de oficio de la negociación. Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la Administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. Hemos escuchado a los dos fiscales, al margen del señor Zaragoza, en términos muy duros. Incluso a ella se ha referido a la Generalitat o a algunos miembros de la Generalitat como una organización criminal. Sí, esto es muy importante porque unos días antes de que publicásemos en exclusiva cuál iba a ser el escrito de conclusiones finales que iba a presentar la Fiscalía del Tribunal Supremo, pregunté a una fuente del Ministerio Fiscal si era posible que fuesen juzgados o fuesen condenados también por organización criminal, como ha ocurrido o como está ocurriendo en Barcelona con las otras personas que están siendo también sometidas a un proceso judicial por haber participado en el 1O, donde la Fiscalía le acusa de organización criminal. Pregunté si era posible en esta etapa ya del proceso judicial que se le añadiese un nuevo delito, a lo que me dijeron lo siguiente: es posible que se le añada un nuevo delito, lo que no se pueden añadir una vez ya iniciado el juicio oral son nuevas pruebas. Pregunté, ¿puede añadirse ahora el delito de organización criminal? Y me contestaron, sí. Y de hecho, la organización criminal va implícita en la rebelión. Textualmente es decir, que me si dijeron, son finalmente considerados rebeldes, también son considerados criminales. Claro, me dijeron, la organización criminal es la mecánica de la rebelión. Tú la rebelión la ejecutas a través de una organización criminal. Por lo tanto, no se va a juzgar por separado una vez le atribuimos los delitos de malversación, de rebelión, de organización criminal. No, cuando ya le atribuyes el delito de rebelión va implícito el de organización criminal. Cosa que, por ejemplo, Vox, que ejerce como acusación popular en el juicio del proceso, sí que les condena a una organización criminal, cosa que la Fiscalía hemos visto que no, que lo atribuye dentro de la rebelión. Pero sí, por supuesto, define como todo lo ocurrido durante el 1O como una organización criminal. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que la acusación popular, es decir, Vox, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, hablen de manera explícita de organización criminal? Si acusarlos de rebeldía es lo mismo que acusarlos de pertenecer a una organización criminal. Sí, porque en el caso de condenarles, ¿no?, de organización criminal como un delito separado que no va implícito a la rebelión, supondría que Oriol Junqueras, en lugar de ser condenado a 25 años, sería condenado a 75 años de prisión, porque el delito de organización criminal como tal tiene una pena mayor que el de rebelión. Los fiscales consideran que al condenarle rebelión ya va implícito la organización criminal. Sí que es verdad que si se le condena a 75 años de prisión no habrá nunca ningún tribunal que pueda amparar eso y ellos irán al TDH a quejarse ¿Al TDH qué es? El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Eso es. Hablando de Vox, la acusación popular y su acusación a los golpistas de pertenecer, ser miembros nada más y nada menos que de una organización criminal. Escuchen. Nuestro Código Penal, nuestra Ley 10/1995, modificada por la Ley 5/2010, estableció el tipo penal del 570 bis, organización criminal, que dijo que incurrirían en este delito quienes promovieran, constituyeran, organizaran, dirigieran una organización criminal para la comisión de delitos graves. Y a lo largo de este juicio es precisamente de todo eso de lo que hemos tenido cumplida cuenta en el conjunto de las pruebas que se han ido practicando. Y los elementos del tipo al que me voy a referir es una agrupación de más de 2 personas, de manera temporal o indefinida,
de manera concertada o coordinada, con un reparto de funciones, con una jerarquía y con una finalidad. Bueno, Teresa, enseguida vamos a comentar esto, pero tenemos una última hora, nos vamos a ir a Valladolid. Se están reuniendo Ciudadanos y el Partido Popular, señor Mañueco, que es el aspirante del Partido Popular a presidir la Junta de Castilla y León, y el señor García Egea, que es el secretario general del Partido Popular a nivel nacional, porque ambos se han reunido con Ciudadanos, que es la fuerza de la que pende el hilo de la gobernabilidad en Castilla y León. Vamos a escuchar a García Egea, que salen, como les digo, repito, de reunirse con Ciudadanos. Vean. Porque ya hace 4 años se tomaron medidas aquí en Castilla y León en esa materia, y todo lo que sea mejorar, yo creo que el Partido Popular está dispuesto a seguir avanzando en esa cuestión. Muy buenas. Está claro que el decálogo no va a ser un problema para llegar a un acuerdo, porque muchos de los puntos que contempla también los contemplaban ustedes en sus programas electorales, pero quería preguntarle por esas medidas de regeneración en las que tanto insiste Ciudadanos. ¿Nos pueden especificar alguna por dónde van esas medidas de regeneración y si pueden ser un Rubicón insalvable para el acuerdo? No sé si piden algún cese. Y luego les quería preguntar también si ensombrece algo esta primera toma de contacto, esa denuncia anónima registrada ayer contra don Alfonso, contra el señor Mañueco, porque acaba de insistir Egea en que un imputado no podrá presidir la comunidad. No sé si ustedes están preocupados por esa denuncia o descartan que vaya a llegar a nada. Muchas gracias. Por mi parte, vamos a responder los dos. Por mi parte y por la parte del Partido Popular a nivel nacional, por supuesto, todo lo que sea avanzar en regeneración es bueno, y es importante que aumentemos la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y que seamos mucho más eficientes en la gestión de los recursos públicos. Y ahí no va a haber ningún tipo de problema, y seguro que Ciudadanos y Partido Popular se ponen de acuerdo no solo en Castilla y León, sino en todos los territorios de España, porque en estos 4 años hemos conseguido, por ejemplo, limitar los mandatos a 8 años de algunos presidentes de comunidades autónomas, hemos conseguido mejorar e impulsar la transparencia y hemos conseguido mirar al futuro y que los ciudadanos vean que al final los gobiernos liberales de centro derecha, de centro reformista, son los que mejoran la vida de la gente de forma objetiva. Y ahí está Andalucía. Queremos que Castilla y León siga siendo un referente en todos esos indicadores en los que hoy es un referente: sanidad, dependencia, educación, atención al mundo rural. Y con respecto a la segunda cuestión, pues poco hay que decir, ¿no? Ha tenido que ser incluso de forma anónima y por tanto, pues la verdad es que desde el Partido Popular a nivel nacional no le damos ninguna importancia a esa cuestión y vamos a seguir trabajando por lo que de verdad tiene importancia, que es por mejorar Castilla y León y por mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, hacer 2 referencias respecto a la primera parte. Una. Bueno, parece que hay buenas noticias para la coalición de centro-derecha entre el Partido Popular y Ciudadanos. Seguiremos informando, desde luego, y Javi Torres a partir de las 6 seguirá informando. Por nuestra parte, Teresa, nos quedan aún unos cuantos minutos para seguir hablando de lo que está ocurriendo en el Supremo. Hemos visto, antes de entrar en directo con Valladolid, que Pedro Fernández y Javier Ortega Smith, la acusación popular, han sido extraordinariamente duros y prácticamente han equiparado lo que ocurrió a los miembros, a los responsables del golpe de Estado con una banda prácticamente terrorista. Claro, por eso digo que no creo que eso se pueda sustentar y de hecho las acusaciones tanto de la Abogacía del Estado, que es parte, como de la Fiscalía, ninguno de los dos han incluido el de organización criminal, sino el de rebelión y el de sedición, y creo que la sentencia se va a inclinar por uno o por otro. Yo personalmente, como bien he dicho y sigo recalcando, apuesto en el buen criterio de los magistrados y de Manuel Marchena, que es el presidente del tribunal, y creo que se le va a juzgar por rebelión a los golpistas. Hay una cosa muy importante que sí que me gustaría comentar dentro del escrito que presentó la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pasado un poco desapercibida y creo que es muy muy importante, y es que la Fiscalía en su escrito ha dicho que los golpistas no pueden obtener el 3er grado hasta que cumplan la mitad de la pena
que finalmente se les impongan. Esto es muy importante por lo siguiente: ellos no quieren un indulto encubierto. No quieren que vuelva a ocurrir lo mismo que ha pasado con Oriol Pujol, donde a los 2 meses de entrar en prisión se somete a un examen psicológico y le dicen que es totalmente compatible su vida profesional con el 3er grado y que ya no hace falta que vaya a prisión ni siquiera a dormir y que está totalmente arrepentido y que por lo tanto puede llevar una vida normal. Entonces, este punto es muy importante y espero que también lo respalde el tribunal. Porque si no, creo que realmente podría peligrar una sentencia condenatoria hacia los golpistas, y lo que vamos a conseguir es que ellos que están que van a cumplir condena en una prisión catalana, que van a estar a cuerpo de rey haciendo lo que quieran, donde allí tampoco tenemos mucho margen de maniobra, a los 2 meses de entrar en prisión finalmente obtengan el 3er grado y vuelvan. ¿Pero esto técnicamente es posible? Acusados, condenados por decenas de años, acusaciones muy graves y condenados por delitos muy graves, ¿es posible técnicamente que a los 2 o 3 meses estén paseando por la calle con cárcel? Sí, a no ser que ingreses en 1er grado, que se considera como pues una persona que ha asesinado a otra persona y demás. Es muy difícil, puede ser, que pueda obtener el 3er grado a los 2 meses, pero ningún psicólogo va a avalar eso, por supuesto. Bueno, van a ver ustedes la opinión de la Abogacía del Estado, qué diferente es respecto de lo escuchado hasta ahora, de la acusación popular, por supuesto, pero también de la Fiscalía General del Estado. Escuchen, ¿cómo se llama la abogada general del Estado? Quien habló fue Rosa Seone, que es la jefa de lo penal de la Abogacía del Rosa Estado. Seone, escuchen la opinión tan diferente. De rebelión nada. Dice, como mucho, que eran personas malhumoradas, supongo. Esta representación considera, por un lado, para concluir, que quedan acreditados todos y cada uno de los elementos objetivo y subjetivo integrantes del delito de sedición respecto de los acusados. Que igualmente, en cuanto al delito de desobediencia, al cual nos remitimos a lo dicho por Fiscalía, puesto que esta representación coincide íntegramente con las peticiones de Fiscalía, concurren y resultan probados documentalmente todos los elementos también objetivos y subjetivos del tipo, puesto que es indubitado, es incontrovertida la existencia de las notificaciones practicadas y los requerimientos practicados por el Tribunal Constitucional a los 3 acusados por delito de desobediencia. Es indubitado que en esos requerimientos se les ordenaba impedir que se practicara ninguna actuación tendente a la organización y preparación del referéndum. Y es también incontrovertido que no realizaron, que no impidieron ninguna de estas actuaciones y permitieron que se desarrollaran todas estas actuaciones. ¿Es normal que la Fiscalía y la Abogacía, ambas dependientes del Estado, es decir, del Gobierno, tengan criterios tan diferentes? No es normal cuando tienen una absoluta independencia, pero en este caso la Abogacía del Estado, que ejerce una acusación como parte del proceso, no ha tenido ninguna independencia y al final ha sido la voz de Sánchez y del gobierno de Sánchez en definitiva. Entonces, estoy segura que si la Abogacía del Estado, si como abogado del Estado hubiese seguido Edmundo Val, estoy segura que si hubiese seguido Edmundo Val, hubiese habido una independencia absoluta como en este caso ha hecho la Fiscalía. Bueno, ¿qué opinan los golpistas a todo esto? Que están siendo acusados de delitos gravísimos, incluso de integración en una organización criminal. Bueno, pues su portavoz, que es el presidente de la Generalitat, el señor Joaquim Torra, reprocha a la Fiscalía, a la Abogacía no. La Abogacía le parece muy bien lo que dice, pero la Fiscalía sí que le reprocha el señor Torra que hable en los términos en los que ha hablado. Es decir, que hable la Fiscalía de golpe de Estado. Vean. En absoluto este escrito de acusación del fiscal. Me parece, además, extremadamente grave que se acuse de haber ejercido la violencia, pero por el amor de Dios, si todos sabemos lo que pasó, tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre, si sabemos quiénes fueron los que fueron pegados, y que, por lo tanto, ante este escrito de acusación absolutamente surrealista
y falto de toda la verdad objetiva, y yo no puedo más que estar en contra absolutamente y lamentar que no se atienda a los requerimientos que desde organismos como la ONU y en base a la legislación internacional se están haciendo al Gobierno de España. Bueno, pues está el hombre indignado. Dice que todo el mundo, que sí, que hubo violencia, es cierto, pero la ejercida por parte del Estado contra los indefensos separatistas. A mí me parece extremadamente grave que un político entre a juzgar al Poder Judicial. O sea, creo que realmente está peligrando muchísimo la independencia del Poder Judicial cuando ya un político públicamente se cree que tiene la potestad necesaria como para valorar cuál ha sido el juicio al que han llegado profesionales en el Poder Judicial. Quienes han amparado en testimonios, volvemos a recalcar, de policías, de mozos de escuadra, de guardias civiles, que fueron víctimas de la violencia que se ejecutó durante esos días en Cataluña. Entonces me parece extremadamente grave que la política entre a valorar una sentencia dictada por el Tribunal Judicial, por el Poder Judicial. ¿Calculas que finales de agosto, principios de septiembre tendremos el fallo? Eso me dicen, en el Ministerio Fiscal me dicen que ellos manejan esas fechas. Cuando tengamos el fallo, sea en septiembre, sea en octubre o sea en noviembre, lo primero que van a hacer los separatistas es mover el fallo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Sí. Esto ya lo han anunciado. Sí. ¿Qué es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? ¿Su informe es vinculante o no lo es? ¿Qué puede ocurrir allí? Cuéntanos. Sí, claro, su informe es muy vinculante. ¿Es vinculante? Pero, sí. O sea, está por encima de la justicia española. Lo que diga Estrasburgo, claro, hay que aplicarlo. Es como el Constitucional, ¿no? Si el Constitucional dicta una sentencia, está por encima de la que dicta el Tribunal Supremo. Es un órgano superior, por supuesto. Pero han sido muy escrupulosos en este juicio. No quieren que en Estrasburgo... Sabiendo que luego esto iba a Estrasburgo, claro, han sido tan escrupulosos que es la primera vez que durante un juicio cuentan con una asistencia sanitaria 24 horas en el Tribunal Supremo. Es decir, que es que los forenses de la Audiencia Nacional se desplazaron al Tribunal Supremo para tener turnos de mañana y de tarde para que ellos estuviesen totalmente protegidos, e incluso tenían hasta una dieta específica, cosa que a otros, que cualquier persona que es juzgada, como puede ser por ejemplo en el caso de Bárcenas o cualquier político que ha sido juzgado, durante un juicio le dan un bocadillo y una Coca-Cola y poco más. No, ellos tenían su menú, tenían asistencia durante todas las horas en las que estaban siendo juzgados en el proceso, para si se mareaba uno, le dolía la espalda, tal. O sea, han sido muy escrupulosos y lo van a ser también en la sentencia. No ha sido en el juicio oral y lo van a ser en la sentencia para que en Estrasburgo no tengan absolutamente nada que reprocharles. Bueno, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también estudiará el caso, pero esto no quiere decir que se replique el juicio en Estrasburgo, no, esto simplemente que no, en Estrasburgo ven... analizarán la sentencia y supongo que verán el juicio también por televisión o no sé cómo lo harán. No, van a analizar la sentencia, el juicio ya ha sido, el juicio ya se ha terminado esta semana, que ha durado desde el 12 de febrero, o sea, casi 4 meses. Febrero, marzo, abril, mayo. Casi 4 meses. Junio, sí. Sí. Y ellos analizarán la sentencia, por supuesto, pero ya te digo, creo que tenemos unos excelentes magistrados y fiscales y van a ser tan escrupulosos en la sentencia como lo han sido durante la duración de todo el juicio oral. Bueno, pues Teresa Gómez, experta en tribunales, periodista de OK Diario, gracias por hacernos entender un poquito mejor lo que ha ocurrido en el juicio a los golpistas, por tu ejercicio de pedagogía, porque nos lo has explicado muy bien. Yo creo que no queda ningún problema a la hora de entender lo que ha ocurrido. De manera que, gracias. Gracias a ti. Vamos con Fernando Paz, Tiempos Modernos, y a ustedes les veo mañana a las 12:30.